Buenas tardes a todos los que nos siguen por nuestras plataformas digitales. En unos momentos más daremos inicio a esta transmisión de la sesión pública del 12 de junio en el Tribunal Electoral de Veracruz. Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, siendo las 18:07 del 12 de junio de 2020, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz de manera virtual mediante sistema de videoconferencia a distancia convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, están presentes, además de usted, de manera virtual, el magistrado José Oliveros Ruiz y el magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un juicio electoral, con las claves de identificación, nombres de los actores y actoras, así como autoridades responsables, precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública. Magistrada presidenta, magistrados. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlo de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar, le solicito dar cuenta con el juicio electoral número 3 de este año, turnado a la ponencia a su cargo, por favor. Muchas gracias, señora magistrada, señor magistrado. Si me permiten, previamente, antes de dar lectura al juicio electoral número 3, diagonal 2020, quisiera hacer un público reconocimiento a la calidad de la magistrada Claudia Díaz Tablada, en su calidad de presidenta de este órgano jurisdiccional, y al señor magistrado José Oliveros Ruiz, porque precisamente estamos ya en nuestra última sesión a distancia que vamos a realizar, y la verdad es que sí quiero reconocer el trabajo de mis compañeros, porque sin la propuesta suya, señora presidenta, para poder llevar a cabo estas sesiones no presenciales, creo que no hubiéramos podido sacar todo el trabajo que pudimos hacer en este periodo de pandemia, y también pues reconocer el apoyo, como siempre, del señor magistrado doctor José Oliveros Ruiz, para que todos estos procesos se lleven a cabo, porque también sin el apoyo de él, este pleno no hubiera podido acordar la manera en que se iban a llevar. Entonces, pues la verdad, únicamente reconocerles a mis compañeros este gran esfuerzo que hemos hecho, sobre todo a ti, presidenta, siendo nuestra última sesión a distancia. Y pues bien, entrando al tema, yo quisiera darles cuenta con el juicio electoral número 3 de este año, que es promovido por Juan Antonio Aguilar Mancha, Luis Conrad Moncada Alejo y Rosa Nayeli Gallegos Carballo, ostentándose como presidente municipal, secretario y tesorero, todos del Ayuntamiento de Tuxpan, Veracruz, quienes vienen controvirtiendo la imposición de una medida de apremio consistente en una amonestación a través del acuerdo dictado por el magistrado instructor el 14 de mayo de 2020 dentro del expediente del juicio ciudadano número 948 diagonal 2019. En el presente asunto, este asunto tiene relación con el juicio ciudadano número 2 que se resolvió la semana pasada en instrucción de la magistrada presidenta, y de la misma manera, la propuesta que tengo aquí es declarar como infundados los agravios invocados por los actores y en consecuencia determinar confirmar este proveído dictado en el expediente 948 diagonal 2019. ¿Esto por qué? Porque como bien se razonó, la amonestación que se impuso fue el resultado de un incumplimiento por 5 ocasiones que ocurrió la autoridad responsable. Esto ya lo platicamos dentro del juicio en el principal, que una autoridad de un asunto que durante 7 meses se retardó y se retrasó mucho la entrega del material que se estaba solicitando. Y creo que esta dilación causó la vulneración al principio de justicia pronta y expedita que se aducía esta violencia política en razón de género. Yo creo que aquí la decisión del magistrado, en ese entonces instructor, está apegada a derecho, está debidamente fundada y motivada, y es por ello que la ponencia a mi cargo está proponiendo declarar infundados estos agravios y confirmar el proveído dictado
dentro del expediente 948, diagonal 2019. Es la cuenta, señora magistrada, señor magistrado. Muchas gracias. Gracias, magistrado. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Adelante, magistrado Oliveros. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señor magistrado Sigala, secretario general de Acuerdos, y al público que nos sigue efectivamente a través de esta sesión virtual, una más de las que hemos realizado, tanto administrativas como jurisdiccionales, por este pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, que creo que tiene muchas bondades y que demuestra que hemos privilegiado el derecho a la salud de los trabajadores del Tribunal Electoral de Veracruz, y que, bueno, desde luego creo que eso, en eso coincidimos todos, que primero está ese derecho que hemos podido compatibilizar con esta forma de sesionar, que yo espero que podamos seguir utilizando de todos modos. No por la pandemia, sino incluso porque creo que las TICs, las tecnologías de la información, nos lo permiten de una manera adecuada, y más si podemos optimizar nuestro tiempo y el derecho a la salud. Mi reconocimiento también a los integrantes del Pleno por todo este trabajo que se ha venido realizando. Y bueno, no es la excepción que estemos sesionando este asunto, el JE3, que para contextualizar un poco y dar las razones de mi voto, adelanto que estoy de acuerdo con el sentido, desde luego, que propone el señor magistrado Sigala. Sin embargo, en congruencia con mi postura que adelanté en la sesión pasada, está relacionado este expediente con el TEP JE2 2020. Como señalé en la sesión correspondiente, la instancia federal, la Sala Regional Jalapa, reencausó el expediente JE 42-2020, en donde se controvierte el mismo acto y la misma autoridad señalada como responsable. Creo que en este caso había conexidad o hay conexidad con la materia que se resolvió en la sesión pasada, de manera que estimo que debió turnarse a la misma ponencia. Esto es importante porque con independencia de la vía de juicio electoral con la que se está tramitando este asunto, con el que debo decir que de acuerdo con los criterios de la Sala Superior es lo correspondiente porque están sufriendo una afectación o aducen que están sufriendo una afectación los justiciables en su esfera personal, estimo que debemos dar certeza y seguridad jurídicas, y creo que la sala en modo alguno estableció limitación para que un acuerdo de instructor como el que se reclama en este caso, que me correspondió en mi calidad de ponente, pues pueda restringir la posibilidad de que se le turnen estos expedientes. Insisto, creo que nosotros estamos sentando precedentes y formas de resolver que debemos respetar. Por eso es que hago énfasis en que para mí, en este caso concreto, no debió turnarse a una ponencia distinta, brincando el turno alfabético de uno de los magistrados, y lo procedente, en todo caso, si había dudas sobre si había algún impedimento, hay un artículo expreso en nuestro reglamento que señala cuál es el procedimiento para que el Pleno se pronuncie sobre la actualización de algún motivo por el cual no deba conocer alguno de los magistrados de un asunto. Máxime que está garantizada, desde luego, la resolución imparcial de estos asuntos desde que somos un tribunal tripartita y existe siempre la posibilidad de que la mayoría precisamente revise lo que el magistrado está proponiendo, incluso si se trata de un acto que se reclama de su instrucción, porque la ventaja de esta postura es que el magistrado que puede proponer la solución conoce íntegramente el expediente al ser el instructor y ponente en su caso. Entonces, por esta razón es que de manera muy respetuosa, por supuesto, al profesionalismo del ponente, es que yo haría una reserva y emitiría un voto concurrente en estos términos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias.
Y bueno, yo quiero hacer un pronunciamiento respecto al juicio electoral número 3 de 2020. Y bueno, anticipo que votaré a favor de la propuesta que viene presentando el magistrado Sigala. Pero quiero hacer un pronunciamiento y en relación a los aspectos que señala en este momento el magistrado Oliveros. De manera muy respetuosa, bueno, yo considero que en el presente asunto, como en el juicio electoral número 2 de 2020, aprobado por unanimidad en la sesión de 4 de junio, bueno, sostengo que la vía para conocerlo es a través primero del juicio electoral, porque conforme al artículo 129 del reglamento interno de este órgano jurisdiccional electoral, cuando un acto de resolución en materia electoral no admita ser controvertido mediante alguno de los medios de impugnación previstos en el Código Electoral, será tramitado, sustanciado y resuelto a través de un expediente que se denominará juicio electoral. Lo que se actualiza en el caso en comento, porque el acto impugnado es el acuerdo del magistrado instructor dictado el pasado 14 de mayo en el expediente Juicio Ciudadano 949 de 2019, donde se impuso a las autoridades señaladas como responsables pues una medida de apremio consistente en una amonestación. Determinación que no encuadra dentro de los supuestos de procedencia de los medios de impugnación previstos en el Código Electoral local. Máxime que ha sido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien ha establecido en diversos precedentes que tratándose del tema de imposición de medidas de apremio que afecten de manera individual a los promoventes, se conocerá a través del denominado juicio electoral, como ocurre en el caso en estudio. Respecto a lo del punto que señala de la acumulación, es importante destacar que el asunto que hoy resolvemos y en el que se resolvió la semana pasada, no se turnaron para acumularse, dado que, aunque se encuentren relacionados, el acto impugnado es distinto, dado que en el que ahora resolvemos es el acuerdo de 14 de mayo recaído en el expediente 949. Y en el que ahora se resuelve el acto impugnado es el acuerdo de esa misma fecha, pero recaído en un juicio diverso, en el juicio ciudadano 948. Así que aunque se trate de la misma autoridad señalada como responsable y los mismos actores, el acto reclamado es distinto y al no encontrarse acumulados esos juicios, no existe razón, pues, en este caso, para determinar que se tengan que acumular en un momento dado. También quiero señalar lo relativo respecto al turno. Por cuanto hace al turno, tal y como lo establece el artículo 110, segundo párrafo del reglamento interno de este tribunal electoral, establece que el turno podrá ser modificado cuando, a juicio de la presidenta, las cargas de trabajo o la naturaleza del asunto lo requieran, lo cual sucede en el caso que se actualiza, ya que considerar turnarlo a la ponencia del magistrado que se señala como responsable, incurriríamos en ser juez y parte de un mismo asunto. Por lo que en consideración de esa situación, es que ninguno de estos asuntos se turnó a la ponencia del magistrado Oliveros. Toda vez de que, bueno, como reitero nuevamente, él estaba señalado como responsable, como autoridad responsable, al haber emitido el acuerdo que les venía, que a parecer de los actores, bueno, les venía afectando. Si bien es cierto, la Sala Regional Jalapa en modo alguno estableció alguna limitación para que en su calidad de integrante del Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz, al encontrarse en turno, tuviera que abstenerse de conocer el presente juicio, con independencia de que se le reclame el acto impugnado, en aras de garantizar el principio de tutela judicial efectiva, la presidencia determinó en uso de la facultad que le concede el reglamento interno que lo adecuado era que quien formara el proyecto en torno a la confirmación, revocación o modificación del acuerdo impugnado fuera cualquiera de los magistrados diversos al que emitió el acto impugnado. En el caso, pues podría, resulta orientadora la jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 41 de 2014, de rubro recurso de reclamación, el presidente de un tribunal colegiado de circuito no debe ser ponente del proyecto de resolución en el que se revisan sus acuerdos de trámite, en la cual dicha sala en esencia sostiene que en el medio de defensa contra las determinaciones de trámite del presidente del tribunal colegiado de circuito,
para que el Pleno revise o verifique la legalidad de las providencias emitidas por aquel, sería jurídicamente ilógico que dicho presidente sea el ponente del proyecto de resolución en el que se revisa la determinación de trámite que adoptó en el desempeño de sus funciones. En la ejecutoria respectiva, dicha sala sostuvo que no obstante de que en la ley de amparo no haya disposición alguna que haya establecido lo anterior, tal criterio atiende a razones de orden lógico y práctico. Refuerza el mandato de imparcialidad, lo que refuerza en el mandato de imparcialidad establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal. En ese sentido, bueno, de manera muy respetuosa, a mi parecer, tal medida, pues, resultó adecuada en no habérselo turnado al magistrado que originó el acto impugnado, ya que en este caso es competencia del Pleno, sería conocer respecto al acto emitido por el magistrado instructor en ese momento. Ello porque, bueno, la Sala Regional Jalapa, bueno, determinó que en este tipo de casos, bueno, habría que haber un pronunciamiento de pleno respecto a un acto, pues, que no generaba todavía definitividad. De tal manera que al momento de instruir, pues, el recurso se salvaguarde el principio de objetividad al momento de recabar y desahogar todas las diligencias y pruebas en torno al análisis de los agravios. Dicho aspecto no se ve transgredido con la circunstancia de que el magistrado a quien se le atribuye el acto impugnado emita su voto porque ser parte de una propuesta planteada por un instructor diverso. Perdón. Aquí, bueno, la razón fue precisamente que al haberse generado el acto del que se viene doliendo la parte actora y que fue emitido pues en este caso por el magistrado Oliveros, bueno, en aras de garantizar, bueno, este artículo 17 de la Constitución y sobre todo, pues no caer en un caso de que pudiera considerarse como juez o parte, fue lo conducente mejor que se turnara a los diversos magistrados, que además, bueno, no existe ningún impedimento para que una vez que se presente la propuesta del proyecto, pues el magistrado Oliveros, en su caso, pues pueda votar, eso no hay ningún impedimento. Pero prácticamente, bueno, estas fueron las razones por las cuales se consideró que pues no era pues conducente en este caso, bueno, turnárselo al magistrado que originó el acto impugnado. Muchas gracias. Adelante, magistrado. Sí, muchas gracias, presidenta. Nada más brevemente para puntualizar algún tema. Yo me referí también al hecho de que en el acuerdo de turno solamente se señaló que para efecto de dar cumplimiento al ordenado por la Sala Jalapa y toda vez que se reclama un acuerdo dictado por el magistrado instructor, se turnaba a diversa ponencia. Entonces, creo que lo que estoy señalando es que no se fundamentó correctamente, no se motivó correctamente el acuerdo porque el fundamento, como usted señala, es el 110 del reglamento que da las facultades de turno para la presidencia. Sin embargo, yo también decía que el artículo 105 de nuestro reglamento interno establece cuál es el procedimiento para, en su caso, se pueda determinar algún impedimento de que alguno de los magistrados conozca de los asuntos. A mí me parece que el criterio de la Suprema Corte que se ha señalado, pues no es exactamente aplicable a nuestra materia electoral porque es una materia especializada. Máxime que aquí sí tenemos una disposición específica que regula justamente cuando puede haber algún impedimento para alguno de los magistrados. Creo que también que si el procedimiento para votar un impedimento está en el 106, lo conducente por parte de la presidencia es en todo caso, pues turnarlo al pleno para que determine, tal como sí lo ordenó la Sala Regional Jalapa en el sentido de que se pronunciara el pleno. Además, también señalé que las garantías de imparcialidad están dadas desde que hay una integración tripartita, de manera que con independencia de quién sea el ponente, me parece que los otros dos magistrados pueden revisar y hacer valer una mayoría, y está garantizada esa posibilidad en nuestra propia integración.
con la ventaja de que además el ponente conoce los antecedentes del caso mejor todavía porque ha llevado la instrucción y puede tener una visión más integral de lo que sucedió en la instrucción. Por estas razones es que, de manera muy respetuosa, por supuesto, es que me parece que este asunto primero debió tornarse relacionado con la primera circunstancia de turno en el JE2, al ser conexidad de la causa y el magistrado instructor. Y en segundo término, me parece que no debió saltarse el turno por orden alfabético, porque si bien es cierto, hay esa facultad discrecional para quien encabeza la presidencia, lo cierto es que debe, como todo acto de autoridad, debe estar fundado y motivado. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues en este caso, gracias, magistrado. Y bueno, al no haber más intervenciones, secretario general de acuerdos, le pido por favor tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado José Oliveros Ruiz. Estoy a favor del proyecto de cuenta, con la precisión de que emitiré un voto concurrente. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta, señor secretario. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, el proyecto del juicio electoral número 3 del presente año ha sido aprobado por unanimidad de votos con la emisión del voto concurrente anunciado por el magistrado José Oliveros Ruiz en términos de su intervención para que sea agregado a la sentencia. En consecuencia, en el juicio electoral 3 de este año se resuelve único, se confirma el acuerdo en lo que fue materia de impugnación por las razones expuestas en la consideración cuarta de la presente sentencia. Secretaria Erika García Pérez, de cuenta con el juicio ciudadano 31 de este año, turnado a la ponencia a mi cargo, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, señores magistrados. Doy cuenta con el juicio ciudadano 31 del año en curso, promovido por Francisco Garrido Sánchez y Alfredo Arroyo López, ostentándose respectivamente como presidente y representante legal de la organización ciudadana denominada Podemos, quienes controvierten, entre otras cuestiones, la falta de respuesta del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz respecto a la procedencia del registro como partido político local de esa organización dentro de los 60 días contados a partir de la presentación de su solicitud, tal y como lo prevé el numeral 19 de la Ley General de Partidos Políticos. En el proyecto se propone declarar fundado el agravio, al acreditarse que la autoridad responsable incumplió con la obligación de pronunciarse dentro de los 60 días naturales contados a partir de que tuvo conocimiento de la solicitud de registro, pues si bien esta tenía hasta el 7 de marzo para dictaminar y resolver lo conducente, un día antes, es decir, el 6 de marzo, ya contaba con la información del Instituto Nacional Electoral para emitir un pronunciamiento. Ahora bien, en cuanto al agravio relacionado con el temor de que el OPLE incumpla con el acuerdo número 95 de 2019, en donde a su decir se determinó que en el procedimiento de constitución de partidos políticos no se realizaría el cruce de su padrón de afiliados con el de las organizaciones interesadas en constituirse como partidos políticos nacionales, la ponencia propone calificarlo como inoperante, al ser una afirmación genérica que inclusive la responsable en su informe circunstanciado adujo desconocer. En consecuencia, si la autoridad responsable ya contaba con la información necesaria para emitir el dictamen correspondiente, lo procedente es ordenar al Consejo General del OPLE que dentro del plazo de 5 días siguientes al de la notificación de la presente determinación, emita la resolución relativa a la procedencia o improcedencia del registro como partido político local de la organización actor. Es la cuenta magistrada, magistrados.
Gracias, secretaria. Magistrados, está a su consideración el proyecto de cuenta. Adelante, magistrado. Muchas gracias, presidenta. Primero, pues, decir que voy a acompañar el sentido que se propone en este asunto y, desde luego, agradecer pues, que se hayan adoptado algunas de las sugerencias que propusimos por parte de la ponencia de un servidor. Aquí, como lo contextualizó la secretaria de Estudio y Cuenta, se trata justamente de la omisión de resolver la procedencia del registro como partido político local de la organización actora, Podemos, y en consecuencia ordenar al OPLE que en un plazo de 5 días siguientes al de la notificación de la presente determinación, emita la resolución relativa a la procedencia o improcedencia del registro. Creo que estamos cumpliendo de manera cabal, primero con hacernos cargo de que ya existían los elementos para que existiera un pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa, y además estamos dando un plazo cierto, lo cual desde luego yo acompañaré. Sin embargo, aquí yo sugeriría muy respetuosamente, por supuesto, al profesionalismo de la ponente, que se pudiera atender de mayor manera los planteamientos que está haciendo justamente la organización actora. ¿Por qué? Porque creo que como somos un tribunal de primera instancia, estamos obligados a atender todos y cada uno de los planteamientos. Y aunque me hago cargo que en el proyecto se hace una referencia justamente al tema de que resulta inoperante pronunciarse sobre la petición o el temor que tiene la organización actora de que exista una confronta sobre los registros que tiene cada asociación que pretende constituirse como partido local. Lo cierto es que creo que hace falta referirse de manera puntual al agravio sobre la inaplicación que solicita del reglamento para la constitución de partidos políticos locales, lineamientos que emite el OPLE para el procedimiento de constitución de partidos políticos locales también, acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral porque se expiden los lineamientos para la verificación del número mínimo de afiliados a organizaciones interesadas en obtener su registro como partido local, número INE-SG 660-2016, así como el instructivo que deberán observar las organizaciones interesadas en constituir un partido político. Todos estos temas, desde mi punto de vista, resultan inoperantes. Estoy de acuerdo que no es procedente un estudio ahorita sobre la inaplicación, sin embargo, creo que debemos darle una respuesta en el sentido de que, si bien en su demanda señala que el OPLE y el INE, con la normatividad que me he referido, les exige más requisitos que los establecidos en la Constitución para las organizaciones interesadas, lo cierto es que de su escrito de demanda no se advierte que pueda presumir o algún elemento que permita la presunción de la existencia de un acto específico de aplicación de las normas que señala como inconstitucionales, ni mucho menos cita el artículo de la citada normatividad que afecta a su esfera jurídica, simplemente hace una expresión genérica del agravio. Asimismo, creo que aparte de que no hay desde mi punto de vista, este agravio personal y directo, creo que desde que la asociación actora se sometió a las reglas y plazos que estableció la autoridad administrativa local, pues aceptó justamente participar en esos términos. De ahí que creo que en este caso deba atenderse estos planteamientos, insisto, para el tema de cumplir con el principio de exhaustividad que estamos obligados los juzgadores. Por otra parte, pues también, y dado que todavía en esta sesión estamos bajo el lineamiento sobre
la cuestión de la pandemia, excepcional por la pandemia, es que estimo que podría ordenarse todavía en este caso la notificación electrónica que prevé el 362 último párrafo del Código Electoral. No voy a abundar más porque ya nos hemos ocupado en otras sesiones de este tema y esa sería mi participación. Muchas gracias, presidente. Gracias, magistrado. Adelante, magistrado Sigala. Sí, muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, buenas tardes. Yo, a efecto de razonar el voto de este asunto que nos propone la señora presidenta, anticipo que voy a estar de acuerdo en los términos que nos lo presentan, porque si nosotros analizamos bien, el asunto es muy similar al que se resolvió por parte de mi ponencia en el JDC 39/2020, en los que en esencia también determinamos que era necesario que el OPLE se pronunciara respecto a las asociaciones en ese entonces que pretendían su constitución como partido político. Y ahí también nosotros, de la misma manera que lo están haciendo ustedes, analizamos que sí, que efectivamente que el órgano electoral ya cuenta con las constancias necesarias para emitir esta determinación. Y bien, y si bien es verdad, en esa ocasión yo había pronunciado para que la notificación se hiciera a la brevedad, creo que en este, como usted lo está haciendo, creo que sí acompañaría su propuesta de 5 días, porque ya tenemos el acuerdo OPLE 36/2020, por el cual está reanudando los procesos para los plazos legales, procesales y reglamentarios en los asuntos inherentes a sus actividades relativas al procedimiento de constitución de partidos políticos locales. Creo que por eso, en esta específicamente, yo ya estaría de acuerdo con su propuesta, señora magistrada, de los 5 días, porque anteriormente yo había dicho que era la brevedad, pero bueno, creo que con esta reactivación nos cambiaría el sentido de la notificación que habíamos propuesto. Y bueno, yo sí lo acompaño en sus términos. Muchas gracias. Es mi participación. Gracias, magistrado. Bueno, y si me permiten, bueno, yo quiero hacer un pronunciamiento respecto a este asunto al juicio ciudadano número 31, que pongo a consideración del Pleno. El asunto que pongo a consideración se trata de una organización de ciudadanas y ciudadanos que esencialmente reclama la omisión del organismo público local electoral de Veracruz de pronunciarse respecto a su solicitud de registro para constituirse como partido político estatal. Al respecto, el artículo 19 de la Ley General de Partidos Políticos establece que el OPLE, dentro del plazo de 60 días contados a partir de la presentación de la solicitud de registro de una organización, elaborará el proyecto de dictamen a fin de resolver lo conducente. Dicha determinación se efectúa a partir de la verificación del número de afiliados y de la autenticidad de las afiliaciones al nuevo partido que efectúa la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. En ese orden de ideas, al constatar que el organismo público local electoral el 6 de marzo ya contaba con esa información por parte del Instituto Nacional Electoral para pronunciarse respecto a la solicitud de registro, es por lo que en el proyecto que se pone a consideración del Pleno se propone, por un lado, bueno, declarar fundado el agravio de la omisión de pronunciarse respecto al registro como partido político estatal, pero también se establece en el proyecto pues declarar inoperante el planteamiento del temor de que el organismo público local electoral cumpla con el número 95 de 2019, en donde se determinó que en el procedimiento de constitución de partidos políticos no se realizaría el cruce de padrón de afiliados con el de las organizaciones interesadas en constituirse como partidos políticos nacionales. Pues y consecuencia de lo fundado respecto a la omisión señalada, es que, bueno, se está proponiendo ordenar al organismo público local electoral se pronuncie dentro de 5 días siguientes al de la notificación de esta determinación. Cabe hacer mención que a diferencia, bueno, en el expediente Juicio Ciudadano 39, relacionado también con el procedimiento de constitución de partidos políticos locales, en el que resolvimos ordenar a dicho organismo público local electoral a que se pronunciara respecto a la solicitud de registro de la asociación actora en breve término una vez que reactivara sus actividades. En la propuesta del asunto que nos ocupa, en el transcurso de la sustanciación, el organismo público local electoral emitió un acuerdo ordenando reactivar sus actividades respecto al procedimiento de constitución de partidos políticos locales. En dicho sentido, es que en la propuesta se da un plazo específico para que se pronuncie
respecto a la procedencia de la solicitud de registro de la asociación actora. Bueno, aquí quiero señalar en primer lugar que, bueno, respecto al primer agravio, que es donde, bueno, alcanza la pretensión la parte actora, pues sí, existe una omisión por parte del organismo público local electoral de hacer un pronunciamiento respecto a la procedencia, si se le otorga el registro o no como partido político estatal, porque de las constancias del expediente se advirtió que efectivamente con anterioridad, el organismo público local electoral ya contenía esa información que debía remitirle el Instituto Nacional Electoral respecto al cruce de datos de los afiliados. De ahí que, bueno, tal y como se está haciendo, proponiendo, pues se está ordenando al organismo público local electoral que haga un pronunciamiento al respecto. En la segunda parte del proyecto, se atiende lo relativo a algunos agravios, a diversos agravios que expone la parte actora, relacionadas con lo que había señalado el magistrado Oliveros, que bueno, había un temor incierto respecto a la actuación del organismo público local electoral y diversas cuestiones relacionadas con el tema de inaplicación. Pero lo cierto, bueno, que en este momento no existe un acto tal donde ya se le hubiera aplicado esa disposición. No ha habido una aplicación de esa disposición como para que diga me está afectando y entonces no la aplique. De ahí, bueno, que también ese temor incierto, pues son actos, pues y ahora sí, como bien lo dice, inciertos, que no se sabe si van a suceder o no van a suceder. De ahí, bueno, que no existe una afectación real. Por ese motivo es que en el proyecto se está proponiendo declarar inoperantes los agravios en este sentido. Y bueno, también señalar que en este caso pues no se está incurriendo en ninguna incongruencia. Esto es en virtud de que en asuntos precedentes que se han resuelto, mi ponencia ha sido del criterio respecto a que no se establecía un plazo determinado para el cumplimiento de lo que se estaba ordenando. Sino que se dijera, bueno, que a la brevedad, tomando en cuenta precisamente pues esta contingencia que existe actualmente por el tema del COVID-19. Sin embargo, en el transcurso de la sustanciación de este medio de impugnación, el organismo público local electoral pues emitió un acuerdo mediante el cual determinó que aún en etapa de contingencia los plazos pues estaban abiertos en relación al tema que tiene que ver con la constitución de partidos políticos estatales. De ahí que, bueno, en el proyecto sí se viene por eso estableciendo un plazo, porque nos remitimos al acuerdo del organismo público local electoral donde dice, bueno, en este tema, bueno, nosotros vamos a seguir avanzando y no hay suspensión de plazos. Y por eso es de que, pues yo quería hacer la precisión de que no se está haciendo incongruente, que en otros asuntos sí he dicho que de manera breve, sin establecer plazo, pero ahora es un caso distinto, puesto como que ya lo referí, ya existe un acuerdo por parte del organismo público local electoral en el que determina, bueno, que los plazos están abiertos respecto a este tema en específico y a estos tipos de asuntos que tienen que ver con la solicitud de las organizaciones para constituirse como partido político estatal. Y bueno, ese es el comentario que quiero hacer. Pues prácticamente es el sentido de la propuesta que se viene presentando. Muchas gracias. Bien, bueno, al no haber más intervenciones, secretario general de acuerdos, le pido tome la votación del asunto, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrada presidenta, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado José Oliveros Ruiz. Voto a favor del proyecto con la precisión de que emitiré un voto concurrente, secretario. Gracias. Magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar. Con el proyecto en los términos que lo presenta la señora presidenta. Magistrada presidenta Claudia Díaz Tablada, ponente en los asuntos de cuenta. A favor del proyecto es mi propuesta. Magistrada presidenta, el proyecto del juicio ciudadano número 31 del presente año ha sido aprobado por unanimidad de votos con la emisión del voto concurrente anunciado por el magistrado José Oliveros Ruiz en los términos de su intervención para que sea agregado a la sentencia.
En consecuencia, en el juicio ciudadano número 31 de este año se resuelve, primero, se declara fundado el agravio de omisión de resolver la procedencia del registro como partido político estatal de la organización actora. Segundo, se ordena al organismo público local electoral que dentro del plazo de 5 días siguientes al de la notificación de la presente determinación, emita la resolución relativa a la procedencia o improcedencia del registro como partido político local de la organización ciudadana Podemos. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública de manera virtual, mediante sistema de videoconferencia a distancia, siendo las 18:47, se da por concluida la sesión. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes.